activos, mis pasivos y el patrimonio. Y que cada uno de esos elementos activos, pasivo y patrimonio, los voy a subdividir en corrientes y no corrientes o a corto plazo y a largo plazo. Dentro de los activos corrientes, entonces podemos ver si ustedes alcanzan a ver bien los datos. Sí, señora. Vale, perfecto. Gracias, Tania. Entonces tenemos que en mis activos corrientes, que son las cuentas, ¿sí? Los elementos que se manejan a menos de un año, está el efectivo y equivalentes, que son el dinero que nosotros tenemos en nuestras cuentas bancarias o en nuestra caja. Están las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes. ¿A qué se refieren? Pues son todas las operaciones que si yo le vendo a algún cliente, ¿sí? Y que él no me paga al contado sino a crédito, voy a cargar ese valor en las cuentas comerciales por cobrar. Están nuestros inventarios corrientes, que es donde nosotros estamos incluyendo todo lo que son los productos que voy a comercializar, ¿sí? Están los activos por impuestos corrientes. Ustedes saben que en Colombia nosotros manejamos el impuesto del IVA, el impuesto de renta, los impuestos al consumo. Entonces, todos esos activos, esos impuestos pueden ir a un activo, son un activo cuando tenemos saldos a favor. Cuando se presentan unos saldos a favor es cuando nosotros tenemos más compras que ventas, ¿sí? Y cuando presenta un saldo a pagar es cuando nosotros tenemos más ingresos que compras, ¿vale? Y están otros activos financieros corrientes y activos no corrientes o grupos de activos para la disposición o clasificación que son mantenidos para la venta. ¿Esto a qué se refiere? Entonces, pues contablemente yo soy el concepto, de nunca dejar una clasificación de otros activos, porque es como si no supiéramos en dónde meterlo, entonces es en una caja negra, pero es concepto María Jimena Ariza, ¿no? Eso no es para criticar. Entonces, cuando yo veo estados financieros que me muestran otros activos, yo digo, bueno, y es que no fueron capaces de determinar qué son esos activos, ¿sí? Entonces, lo cuestiono, pero lo respeto. En esos otros activos es porque de verdad no saben cómo clasificarlos, entonces los llevan en ese grupo. Y están los activos no corrientes o grupos de activos que son mantenidos para la venta, que son productos o bienes que tiene la empresa y que los tiene a futuro o que están muy cerca para ser vendidos. Entonces, de pronto están las inversiones a corto plazo. Entonces, ahí se incluyen esos activos corrientes. Están los activos no corrientes y en estos activos no corrientes, entonces, incluimos la propiedad de inversión, algunas inversiones que nosotros tenemos con entidades financieras, como también inversiones que se tienen, ¿sí? Con bienes tangibles, entonces que de pronto yo invertí en un cultivo, ¿sí? Entonces en propiedad de inversión lo voy a incluir. Está la propiedad, planta de equipo, lo que les decía, que entonces son equipos de oficina, equipos de cómputo, muebles y enseres. La plusvalía son esas ganas hace un momento de las marcas, de empresas que tienen, y ustedes todo el tiempo que... Entonces, esas empresas que tienen, ¿sí? Digamos por esa empresa que yo tengo en otro lado, ¿sí? Entonces, ahí es que entonces toca clases no financieros, no corrientes, ¿sí? Entonces, en esto nosotros presentamos, ¿sí? Para el estado de situación financiera, una igualdad. Pues resulta que el estado de situación financiera nos dice que debemos cumplir con una ecuación contable que se llama la partida doble, que lo que es el total de mis activos tiene que ser igual al total de mi pasivo y de mi patrimonio. Entonces, si ustedes ven, aquí yo tengo el total de mis activos fue de 26.601, ¿sí? Y en el caso de al sumar mis pasivos y mi patrimonio, me tiene que dar lo mismo, los 26 millones. Gracias a esa igualdad es que yo puedo entonces hacer el análisis vertical.
¿sí? ¿Y en qué consiste el análisis vertical? Pues entonces es lo que les voy a explicar. Resulta que este total de mi activo que estoy señalando aquí y que lo voy a resaltar, representa el 100% de todas estas cuenticas que están acá. Es mi 100%, ¿sí? El análisis vertical, ¿qué es lo que me va a mencionar? ¿Qué tanto me representa el efectivo y equivalentes frente al total de mis activos? ¿Qué tanto me representa la propiedad, planta y equipo frente al total de mis activos? O sea, yo quiero saber, entonces, ¿qué es lo más representativo dentro de mis activos? Entonces, debo hacer la siguiente fórmula. Entonces, ¿todos están en el documento? Se los voy a mandar de ejemplo, ¿sí? Ya con formulitas para que a ustedes les quede mucho más fácil con el ejercicio que tienen planteado. ¿Sí les parece? Sí, profe. ¿Vale? Sí. De hecho, se los voy a enviar. Sale. Entonces, si yo quiero saber que estos 71.259 pesos de mi efectivo, ¿a cuánto porcentaje me corresponde de este 100%? Que es 176.176.1. Es como cuando ustedes están sacando las notas, ¿sí? Cuando ustedes sacan las notas y les dicen, bueno, la nota final es del 100% y entonces la primera nota corresponde al 25%, el segundo momento me corresponde al otro 25% y la última es al 50%. Entonces ya ahí yo ya tengo el 100%, ¿no es cierto? Pues yo quiero saber mi efectivo y equivalentes a cuánto por ciento me corresponde de esos 26.177.000. Entonces, para eso, ¿cuál es la fórmula? Pues entonces, damos igual, tomamos el valor que yo necesito saber cuánto me corresponde al 100% y lo dividimos por ese valor total, que son los 26.177.601. Resulta que en el Excel, ustedes se han dado cuenta, para que uno pueda arrastrar, ¿sí?, las cuentas que no, que deben quedarse quieticas, uno las tiene que limitar, ¿sí?, o parametrizar. Entonces, ¿cuál es la cuentica que yo no puedo mover? O la celda que yo no debo mover. ¿Cuál es la que siempre se va a quedar? Que yo voy a saber de efectivo, cuentas comerciales, inventario, permanecer en toda la fórmula de la letrica. ¿Están viendo? ¿Se alcanzan a ver o no? Sí, profe. Y entonces eso hace que esta celda no se mueva. Y ahí sí, yo puedo entonces arrastrar el final. Y entonces, como les decía, para verificar que ustedes hicieron bien la formulación, entonces yo tengo que, al sumar, al darle autosuma de todos estos porcentajes, pero entonces ya les digo algo. Al sumar todos estos valores, ¿sí?, me tiene que dar el 100%. ¿Por qué eliminé el total de activos corrientes y el total de activos no corrientes? Pues porque entonces esos hacen que se me duplique el valor, porque es como si estuviera yo sumando todo esto y sumando todo esto, ¿sí? Entonces me daría el valor. Esos totales de activos no le van a hacer el análisis vertical, o sea, no le van a aplicar la fórmula. A esos no le aplican fórmula. Solo a las cuenticas auxiliares, solo a estas cuenticas. Los totales, no, por favor. Y entonces al sumar me tiene que dar el 100%.
con el pasivo y el patrimonio. Quiero que por favor pregunten, ¿sí? Y esto les ayuda a los compañeros que no pueden estar, porque como se carga el video, entonces ellos aclaran también dudas. Pregúntenme que hasta aquí no han entendido y lo vuelvo a repetir, por favor. No, profe, nada. Ay, no, así uno la embarre, hay que hacer. Bueno, entonces continúo. Después, entonces nos vamos al análisis vertical de mis pasivos y mi patrimonio. Y últimamente, la suma de ellos dos es mi 100%. Entonces la voy a otra vez a recargar. Y hago lo mismo con arriba. Entonces, ¿cuál va a ser la celdita que no voy a mover? La de mi total patrimonio y pasivos, ¿cierto? Esta es la cuenta que no voy a mover. Entonces, tomo. Le doy igual, tomo el valor de mi pasivo, de la cuenta de mi pasivo, lo divido entonces en el valor del total y le doy enter. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, nuevamente, aquí, bueno, le vamos a poner porcentaje. Y voy entonces en el fórmula a dejar la celdita, la letra D quietica con el signo pesos para poder arrastrar, ¿sí? Recuerden que tienen que eliminarme los totales, ¿cierto? Entonces, arrastran y ahora los totales. Donde no hay valores, tampoco. Entonces, por ejemplo, este es total, estos son totales, no los hacen. Este es total. Tampoco lo hacen. Entonces, al sumar todo esto, me tiene que dar el 100%. Entonces, le damos autosuma. Y te dan 100%, ¿sí? Entonces, de realizar, pero entonces vamos a por qué es importante el análisis vertical. Entonces, miremos, dentro de todos mis activos voy a asignar cuáles serían los más positivos y que digamos en el momento en que yo diga, bueno, ¿a qué cuenta yo puedo en el momento de buscar dinero dentro de mis activos, a cuál yo tendría que recurrir? Entonces, dime esto, de las que están viendo ahí. Entonces, Tani, ¿cuál crees que es la más representativa? ¿Cuál tiene mayor porcentaje de mi 100%? Activos por impuestos corrientes. El 40%. ¿Hay otra más alta? Ah, qué pena, estaba viendo era la primera columna. De todos mis activos. De todos mis activos. Entonces, ¿sería cuál? Esta, ¿cierto? Miren, entonces, esta sería una de
Y ¿cuál sería la siguiente? Más representativa. Jenis, ¿estás aquí? Serían los activos intangibles. Miren, ellos, Argos, pues es muy reconocida, tienen una marca muy reconocida y sería, entonces, tres preguntas. Al momento de yo decir, bueno, de todos mis activos, ¿qué es lo que más puedo reconocer de mis activos? Entonces, que tengo mayoría en mis cuentas, que están, en mis activos no financieros, tengo muchísimos bienes o recursos en mis cuentas comerciales a largo plazo. Y tengo también mis activos intangibles, son bastante reconocidos dentro de mi total de los activos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el análisis para determinarme qué es lo más representativo dentro de ese grupo de mis activos. Y así entonces hacemos con nuestro grupo de pasivos y patrimonio. Entonces, al mirar mi pasivo y patrimonio, lo que más representa, miren, otro representativo es, acá arriba está wow. Las cuentas por pagar comerciales. Y otro representativo es que son las cuentas por pagar a largo plazo. Y entonces con ese, miren, la otra es otra reserva. Y entonces con ese, ¿qué puedo entonces medio analizar a simple vista? ¿Sí? Que ellos tienen una cartera a largo plazo bastante alta, que tienen unos activos porque ellos entonces manejan muy buenas inversiones, entonces tienen unos activos financieros que les representan bastante rentabilidad y que tienen un muy buen reconocimiento en sus activos intangibles, ¿sí? Que les representan el 19%, ¿sí? Entonces, esto en los activos. Y en el caso de los pasivos y el patrimonio, pues que ellos tienen un altas deudas con los proveedores, que es lo más alto que ellos tienen. Después tienen un muy buen capital, ¿sí? Y después estarían unas deudas a largo plazo con sus proveedores. Con esto yo veo que entonces donde ellos tienen que empezar a mejorar sus finanzas es en cobrar la cartera, o sea, cobrarle a los clientes lo que les están debiendo para empezar ellos a pagar lo que ellos deben, ¿cierto? Y ahí es donde ellos tienen su deficiencia. Entonces ahí es donde se puede utilizar el factoring. Me imagino que ustedes ya lo han visto en negocios. ¿Han visto sobre el factoring? ¿O han escuchado el factoring? ¿El término? No, profe. Resulta que el factoring es una posibilidad de obtener plazo en las empresas. ¿Cómo se hace? Pues resulta que ya los bancos ofrecen factoring a cambio de pronto de un sobregiro. Bueno, a los bancos, deme un sobregiro porque no tengo ahorita para comprar una mercancía que me llega ya. El factoring es un contrato que entonces se genera entre las dos partes, entre la entidad financiera y la empresa, y le dice entonces a la entidad financiera, estas facturas
que representan 50 millones de pesos. Ustedes saben que las facturas son un título valor, ¿sí? Y cuando se pierde una factura, se pierde valor. Es una de las cosas importantes dentro de las entidades porque es donde yo estoy representando mis ingresos. Entonces, ese título a valor yo se los entrego a la entidad financiera y les digo, ustedes cobran ese dinero y es de ustedes, ¿sí? Es mi recibo. Entonces, necesito para pagar esa mercancía, ya. Entonces, ¿qué hace? Entonces se hace un contrato, la entidad financiera entonces compra, bueno, compra no, sino recoge esas facturas, le dicen, bueno, listo, entonces nosotros las vamos a cobrar y ustedes digamos, los intereses de tanto por ciento sobre ese cobro de cartera, que es un cobro de cartera para ellos, y ahí es donde se genera el factoring. Entonces, la empresa obtiene los 50 millones y tiene como respaldo las facturas que van a pagar entonces la entidad financiera. Entonces pagar pues que hayan tenido un buen comportamiento financiero, que pues que esas pagos de facturas ellos han sido unos muy buenos clientes. Entonces todo eso lo analizan para poder entonces hacer ese miren que es una muy buena. A veces las empresas no, eso saquemos un préstamo, no, utilicemos entonces las tarjetas, saquémoslo de sobre giros, el cobro de esas facturas que lo va a hacer entonces una entidad financiera y se va a obtener entonces liquidez de inmediato. Entonces, son cosas que ustedes tienen que ofrecer como negociadores internacionales a las empresas porque el factoring se maneja a nivel internacional, ¿sí? Tanto así que también se utiliza cuando es para la compra de mercancía, cuando es el respaldo con alguna entonces esto es una buena alternativa de liquidez. Entonces, preguntas del análisis vertical. ¿Perfecto? Y entonces con el análisis vertical es lo que nosotros vamos a... Entonces, aquí yo les explico en las diapositivas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros presentamos en ese análisis vertical? Entonces, la formulita que yo les expliqué en el Excel es lo mismo. Entonces, el porcentaje de la cuenta es el valor de la cuenta sobre el valor total. Aquí lo hago, entonces ustedes hacen el valor en porcentaje y se hace en los activos y se hace con el total de pasivo y patrimonio. En el estado de resultados hacemos lo mismo, pero el 100% para nosotros es en ingresos por ventas. Entonces, ese ya tenemos, entonces, nosotros viendo la estructura del estado de los estados financieros, digamos que aquí el 100% de activo en corriente, digamos a veces me representa que el activo corriente, esto es un ejemplo, un solo 33%, el activo no corriente un 67%, que mi pasivo corriente fue de un 15%, que en el otro fue solo del 30%, el patrimonio del 55%, pero entonces al sumar y estos bloques me muestran entonces qué tan importante es aquí, por ejemplo, de mi total de mis activos, el activo no corriente es el más representativo. Que en el caso aquí de mis pasivos y de mi patrimonio, el más representativo es mi patrimonio. Que en el año 2023, lo más representativo es el activo no corriente y de mi pasivo y de mi patrimonio, lo más representativo es mi patrimonio, ¿sí? Entonces, eso se debe considerar en el análisis vertical. ¿Alguien me está hablando? ¿Sí? No. Bueno.
que nosotros vamos a evaluar. Entonces, el que tengan, por eso les muestro las proporciones de porcentajes, el que tengan una buena proporción de sus activos versus pasivos, lo mismo que tengan una buena proporción de sus ingresos, sus gastos, sus costos y sus utilidades. ¿Y esto qué es lo que va a permitir? El de nosotros como asesores, consultores para la toma de decisiones, decirles, bueno, empresa, ustedes tienen muy buen activo corriente, o sea, tienen muy buena liquidez, tienen un dinero que les está todo el tiempo rotando, entonces sobre eso es que ustedes tienen que invertir, tienen que obtener rentabilidades, adquieran CDTs, hagan inversiones, ¿sí? Eso hace que entonces la empresa pueda manejar un buen equilibrio financiero. Ay, que entonces voy a tener mayores inversiones, entonces eso me va a generar mayor rentabilidad. La solvencia, ¿cómo la obtengo? Entonces la solvencia se refiere a que si yo pago mis deudas, entonces yo digo que ya voy a tener un margen de solvencia mucho más equilibrado para que las empresas me puedan volver a prestar. En esto, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos una visión clara de la estructura del estado financiero, determinamos el peso de importancia, ¿sí? ¿A qué se refiere ese peso de importancia? Pues al mayor porcentaje que tiene cada una de las cuentas dentro de los estados financieros. Buscamos entonces el que se presente una estructura equilibrada, lo que les digo, de que no se vea que, uy, tenemos muchísimas deudas y poquito, entonces es el poder equilibrar, ¿sí? Esa estructura financiera y el evaluar para proyectar nuestras operaciones a futuro, ¿sí? Cómo podemos ir incrementando nuestra liquidez, nuestra solvencia, nuestra rentabilidad con las cuentas que son más representativas. Entonces, eso logramos en nuestro análisis vertical. Ahora vamos a un análisis muy bonito y es el análisis horizontal. En el análisis horizontal, nosotros vamos a realizar variaciones. Y cuando hablamos de variaciones es cuando calculamos valores de un periodo a otro y tenemos entonces una diferencia entre un periodo y otro. Entonces, nuevamente, ahora me voy a entrar otra vez al sistema para calcular el análisis horizontal. Entonces, en este análisis horizontal, nosotros tomamos los valores, como su nombre lo indica, horizontalmente de cada una de las cuentas y determinamos esa variación de un periodo a otro. Entonces, del valor actual menos el valor del año anterior, yo voy a tener una variación. Y a eso se le llama el peso relativo. Y la otra formulita que presento ahí es para calcular el valor absoluto. Entonces tomo el valor actual menos el valor del año anterior y lo divido sobre el valor del año anterior y eso me representa el porcentaje de esa variación. Entonces lo vamos a hacer. Listo. El análisis horizontal, variación absoluta, variación relativa. Entonces vamos a calcular primero la variación absoluta. Y la variación absoluta, entonces decíamos que es cuando se refiere, ¿sí?, a la diferencia de un valor. Y la variación relativa es cuando vamos a utilizar el porcentaje. ¿Y cómo hallamos variaciones? ¿Cómo hallamos diferencias? ¿Sí? Entonces, variación absoluta, la diferencia. Entonces, decíamos, variación absoluta. Decimos variación absoluta. Es la diferencia que hay entre el valor del año actual menos el valor del año anterior, ¿cierto? Decía la fórmula, valor del año actual menos el valor del año anterior. Entonces, ¿qué hago? La formulita sería el valor del año actual, que es el de 2023, menos el valor del año anterior,
¿sí? Y ahí dice variación. Variación, 60 pesos. Entonces, esto, aquí sí no hay que dejar celdas quietas. Entonces, ustedes pueden arrastrar en todo el ejercicio esa formulita. Después les va a aparecer que las eliminan. Nos vamos a encontrar con algunas variaciones que van a ser negativas. Si se dan cuenta aquí, está negativa, negativa, negativa. Este año, en valor actual, tenía yo 72.319, el año anterior tenía solo 71.259, es porque incrementó, ¿sí?, mi efectivo, ¿no es cierto? Y por eso la variación fue positiva. Pero resulta que mi año actual fueron 3.521 y el año anterior fue de 3.567, mi variación es ¿qué? Negativa, ¿por qué? Porque ahora es menor mi ¿qué? Mi cuenta de por cobrar. Entonces estaba en 3.567 y me bajó a 3.521. La variación fue entonces de menos 46. Y este indicador es bueno o malo. ¿Qué creen? Tenía una cartera de 3.567 y me bajó a 3.521. ¿Es bueno o malo? Malo. Bueno, me debían 3.567 y ahora solo me deben 3.521. O sea que me pagaron mis clientes, ¿cierto? Entonces, de lo que me estaban debiendo, ahora no me deben sino 3.521. Ya me pagaron 46 pesos. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Pregunten, por favor. Estoy para escucharlos con el trabajo. Ahí sí lo voy a preguntar. Claro que sí. No, cuando esté preciso, ya les voy a poner, les voy a fijar en el chat mi número telefónico. Llámenme, por favor. No, y si nuestros equipos sincrónicos, nos reunimos y no hay lío. Igual ustedes saben que les voy entonces a listo. Para que entonces me vayan comentando cuentas, ¿sí? Tuvieron mayores cambios, ¿sí? Entonces, digamos que las deudas que tenían bajaron, en el caso de los inventarios también se disminuyeron, entonces eso indica que hubo rotación del inventario. Tenía un inventario de 183.178 y lo bajé a 180.827, o sea, me disminuyó en 2.351. Entonces, así se ve la variación absoluta, ¿sí? De cómo cambió esas cuentas de un periodo a otro. Ahora quiero saber esa variación, ¿sí? ¿Cuánto me representa en porcentaje? Entonces, entonces, nos ubicamos nuevamente aquí y dice, la fórmula es el valor del año actual, ¿sí?, menos el valor del año anterior dividido en el valor del año anterior, ¿sí? Entonces, es tomar el valor del año actual menos el valor del año anterior dividido
sido el valor del año anterior. Donde voy a poner paréntesis, entonces en la operación interna. Y yo tengo cosas por hacer, pero pues como ya igual eso es... Y entonces le aumentamos porcentajes para que sea mejor. Y arrastramos. Recuerden entonces que los que no tienen valores y los totales no les van a calcular, ¿vale? Por ejemplo, esta, 86.68%. Imagínense, estaban mis activos intangibles en 4.993.387 y bajaron mis activos intangibles a 665.034. Y entonces, lo que yo tenía de pronto, ¿sí? De reconocimiento en algunos bienes, de unos recursos, de la marca de mis multinacionales, pues me bajó, ¿sí? Y eso me representó el 86.68% de variación. Disminuyó muchísimo, 4 millones. Y así van a encontrar entonces diferentes cuentas. Esta, por ejemplo, de el 61.63. Teníamos los que vendieron, ¿sí? Porque los teníamos, lo que hace el análisis horizontal, que de acuerdo a las variaciones de un periodo a otro, me van a demostrar cómo fue el movimiento de esas filas, ¿sí? Y ¿qué explica? Entonces ahora les voy a mostrar por ChatGPT cómo ustedes pueden analizar. A la información para que sea muy, se denominan así, los ¿sí? Son las indicaciones que yo le doy, ¿sí? A la inteligencia artificial para que él me haga un muy buen resultado. Resulta que cuando ustedes entran a ChatGPT, ustedes se encuentran con esto que se llama Explorador GPT. ¿Lo han buscado alguna vez? ¿Han hecho la búsqueda aquí por Explorador? No, díganme, cuéntenme. Hay muchísimos, ¿sí? Muchísimas combinaciones de, por ejemplo, para marketing, para escribir mejor, para productividad, para investigación, para educación, ¿sí? Para ustedes entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan aquí asesor financiero, buscando primero por explorador, ¿sí? Y miren todo lo que tenemos para análisis financiero. Es una cosa loca. Y si yo les digo, ay, miren, yo quiero hacer algo de marketing, mire, de marketing ustedes pueden encontrar otras opciones, miren, en negocios. Todas esas opciones están en GPT. Lo que pasa es que nosotros vamos solo a, ay, no, entonces dígame cómo realizar un análisis horizontal. No, exploren. Sí, soy muy curiosa, me encanta la tecnología, soy investigadora reconocida, he publicado libros, entonces eso me gusta porque a mí me apasiona el estar muy actualizada. Lo que necesiten en otras asignaturas y que tengan de pronto curiosidad de algo que les pueda ayudar, miren, no duden en llamar, de verdad. Entonces, con esta herramienta que les estoy mostrando, entonces, pueden entonces tomar, digamos, yo puedo tomar la información financiera
Le voy entonces a decir, ¿sí? Con la información financiera, analice los datos por método de análisis vertical de las ventas más representativas. Miren que sin antes yo haberle preguntado, él ya me ha votado, porque es un análisis financiero súper interesante, él ya me ha votado cuánto tiene en el total, cuánto fue lo que representó el 12%. Y ustedes empiezan a indagar sobre esa consecuencia. Y les muestra, mire, la fórmula que ustedes aprendieron, les muestra entonces el valor porcentual. Y les ahorra trabajo. Mentiras, no les estoy ahorrando trabajo, solo les estoy enseñando herramientas que son fantásticas. Entonces, hasta aquí, mis clases quisiera que ustedes participaran más, pero bueno, no importa. Yo soy muy habladora y espero que